Buenas noches. Mi nombre es José. Esto que voy a contarles me sucedió hace más de 10 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Yo ya tengo 55 años y muchas veces los recuerdos se me entremezclan con otros. A veces creo que algo sucedió hace 2 años, pero en realidad fue hace 20 años. Hay gente que conocí de ciertos lugares que ya está muerta, y muchos de mis compañeros ya se han jubilado. El tiempo a veces es como una piedra, y otras como un chicle. Se puede estirar de una forma increíble. Yo me inicié en el oficio por mi padre, que fue camionero durante unos 40 años, y a su vez su padre, es decir, mi abuelo. Él también fue camionero. Él trabajaba repartiendo combustible en las colinas periféricas. Pasé toda mi infancia escuchando hablar de camiones, de motores, de marcas de neumáticos. Incluso mis juguetes eran camiones. Y yo pasaba gran parte de mis horas en la infancia jugando a cargar a aquellos camiones de juguete en la cocina con terrones de azúcar y los trasladaba hacia mi dormitorio, donde ahí descargaba el cargamento dentro de una caja. Por lo tanto, fue natural que cuando creciera quisiera ser camionero. Mi padre me enseñó todos los trucos. Yo lo consideraba una especie de dios de los camiones, ya que él sabía mucho, tenía mucha experiencia y me dio consejos para transitar las rutas más difíciles, que son las de las montañas, por supuesto. Aquellas que tienen muchas curvas y contracurvas. También me alertó sobre los peligros de la ruta, como los robos y las acciones de grupos armados. Finalmente, estuve listo para salir a conducir mi propio camión. Pero eso fue recién a mis 20 o 21 años, cuando por fin pude sacar el registro para camiones. Trabajé durante muchos años para una empresa que se dedicaba al rubro de la carne. Todos los contenedores eran refrigerados y requerían de un tratamiento especial. Luego, esta empresa quebró y yo conseguí empleo en otra que se dedicaba a un rubro distinto, esta vez menos complejo, que era el de traslado de una fábrica de colchones hacia los centros de distribución. Era un trabajo muy sencillo. Trabajábamos por turnos. Esto quiere decir que yo iniciaba mi día temprano y luego entregaba el camión a eso de las 7 de la tarde, donde otro camionero tomaba la posta para seguir trabajando. A mí me gustaba ese trabajo. Lo veía relativamente sencillo en comparación con el traslado de las carnes. No había que rellenar tantos papeleos sanitarios, solo era el remito de la carga. Además, en los controles policiales te revisaban un poco la carga y luego te dejaban ir, cosa que no ocurría cuando yo transportaba alimentos. Mis jefes también eran bastante amables. No voy a decir que era amigo de ellos, pero al menos el trato era muy cordial y justo. Pero con quien sí tenía problemas era con mi compañero de turno, el de la noche. Él era el que me entregaba el camión por la mañana. Este compañero se llamaba Sebastián. Era un joven de unos 30 y pico de años al que le gustaba mucho el baile. Vivía hablando del fin de semana, donde siempre conocía a muchas mujeres y tenía varias aventuras con ellas. Además, solía propasarse con el alcohol. Este comportamiento en realidad a mí no me importaba. Sabía que no era de mi incumbencia y yo no lo juzgaba por eso. Pero sí me molestaba mucho que Sebastián fuera bastante descuidado en cuanto a la limpieza. Solía entregarme el camión en condiciones realmente muy deplorables. Dejaba colillas de cigarrillos dentro de la cabina. Había trapos sucios por todos lados. A veces se le volcaba el café sobre el asiento y él no lo limpiaba. Muchas veces me encontré con pañuelos descartables tirados en el suelo. Yo le indiqué varias veces que debía ser más cuidadoso con la limpieza, ya que era una falta de respeto entregar el camión en esas condiciones al siguiente compañero, que por supuesto era yo. Él aceptaba el regaño y juraba que tendría más cuidado a partir de ese momento.
y en sí cumplía con su palabra durante algunos días, pero luego otra vez comenzaba con su comportamiento sucio y desaliñado. Yo se lo advertí varias veces, hasta que llegó un momento en el que me cansé. Ese día llegué más temprano a la empresa para encontrármelo personalmente en el cambio de turno. Yo estaba muy enfadado, pues el día anterior él había dejado un pañuelo con sangre sobre el asiento. Había sido muy desagradable. Le pregunté si ese era un comportamiento adecuado para un camionero profesional. Él reaccionó a esto muy mal y se puso violento conmigo, exigiéndome que lo dejara en paz. Yo entonces lo amenacé. Le dije que lo dejaría en paz siempre y cuando me entregara el camión en condiciones aceptables, y le advertí que si él seguía entregándome el camión con esas condiciones tan deplorables, no tendría más remedio que informarle a la empresa sobre el asunto. Al escuchar esto, Sebastián se enfadó aún más y me dijo muchas groserías mientras me empujaba. Yo le devolví el empujón y pronto comenzamos a intercambiar golpes. El asunto no pasó a mayores porque unos compañeros intervinieron para separarnos. Entonces ahí Sebastián me amenazó. Me dijo que él mismo me mataría si yo le decía algo al jefe. Yo le dije que era un trato siempre y cuando no me volviera a entregar el camión como si lo hubiera manejado un cerdo. Sebastián me hizo una seña grosera con la mano y fue así como terminó aquel violento intercambio. Pasaron varios días en los cuales no tuve noticias de él. Me enteré de que se había ido de vacaciones y durante una semana lo reemplazó un compañero que era mucho más aseado que Sebastián, cosa que me hizo trabajar con más tranquilidad. Sin embargo, cuando Sebastián regresó de sus vacaciones, su comportamiento abusivo y asqueroso regresó. De nuevo comenzó a dejar colillas de cigarrillos, restos de comida y bebidas dentro de la cabina, envoltorios de golosinas, pañuelos sucios, etc. Yo ya estaba harto y no podía permitir que siguiera comportándose así. Cumpliendo con mi amenaza, fui a ver a mi jefe y le conté todo lo que estaba sucediendo. Incluso le mostré fotos que yo mismo le había tomado a la cabina, en donde se veía un grado muy elevado de suciedad y negligencia. Mi jefe se tomó la denuncia muy en serio y dijo que tomaría cartas en el asunto. Días después me enteré de que Sebastián había sido suspendido por varios días debido a su actitud. Cuando él regresó de la suspensión y me dejó el turno por la mañana, vi que el camión estaba en bastantes buenas condiciones. Entonces supuse que él había aprendido la lección. Sin embargo, me encontré con una nota sobre el volante que decía: «Esto no se quedará así». La nota era un poco más larga. Decían cosas que por mi culpa lo habían suspendido y que por eso le iban a descontar de la paga. Y básicamente decía que me cuidara las espaldas. Yo sentía mucha tristeza al leer esto, pues supe que la guerra recién había empezado. Pensé en denunciar también esto a la empresa, pero decidí guardármelo por si las cosas se complicaban más adelante. Quizás lo que decía Sebastián era solo una amenaza que había escrito durante un momento de furia, y tal vez se le pasaría. Durante los siguientes días, todo estuvo bastante normal, por lo que todo parecía indicar que Sebastián finalmente había recapacitado. Yo recibía el camión en condiciones óptimas y no tenía quejas al respecto. Sin embargo, luego de unos días, la mugre y la suciedad regresaron. Me encontré otra vez con pañuelos descartables sobre el suelo y sobre los asientos. Habían bebidas volcadas, olores desagradables, etc. Limpié todo sin decir nada y me guardé mi frustración. Sin embargo, al día siguiente sucedió lo mismo, y también al día siguiente. Llegó un momento en el que no pude más por la ira. Entonces regresé a la oficina de mi jefe y denuncié todo lo que estaba pasando.
Mi jefe me escuchó con el ceño fruncido. Cuando yo terminé mi descargo, él me preguntó si yo estaba seguro de lo que había visto. Yo claramente le dije que sí, que este comportamiento había estado ocurriendo en los últimos 3 días. Yo le dije que ya estaba cansado de tener un compañero tan desasiado y pedí que me cambiaran de compañero o de camión, ya que siempre me pasaba alrededor de 30 minutos limpiando todo. Pero el jefe me seguía mirando raro, como si dudara de todo lo que yo le estaba diciendo. Luego me dijo que todo eso que me estaba diciendo no podía ser verdad. Yo estaba a punto de responderle, incluso tenía algunas fotos de evidencia para mostrarle, cuando de repente mi patrón levantó la mano indicándome que lo dejara hablar y luego me confesó que todo esto no era posible, debido a que Sebastián había fallecido la semana pasada. Además, me dijo que yo era el único que estaba manejando el camión, por lo que era imposible encontrarlo en esas condiciones que yo le describía. Las palabras de mi jefe me sorprendieron a un grado máximo. Le dije que eso no podía ser verdad, que últimamente estaba limpiando el camión todas las mañanas. Yo le pregunté si acaso todo esto era una broma, pero él, con una mirada seria en su rostro, me dijo que Sebastián había fallecido el fin de semana anterior. Había estado en una pelea de borrachos en un bar, aparentemente por una mujer. Recibió una puñalada en un órgano vital y falleció camino al hospital. Yo caí sentado en el asiento de la oficina. Mi jefe me vio mi cara de sorpresa, me tranquilizó y me dijo que él me creía todo lo que yo le decía, que yo siempre había sido un buen empleado, que de hecho era uno de los mejores. Yo no sé si él dijo todo eso para que yo no me desanimara o si en verdad me creía. El caso es que dijo que para mi tranquilidad iba a asignarme un nuevo camión para que yo no tuviera problemas al manejarlo y siempre lo encontrara en condiciones óptimas. Aún choqueado, le agradecí la respuesta y entonces me retiré de la oficina para seguir trabajando. Por lo que yo sé, a ese camión se le asignó otra nueva persona. A las pocas semanas me enteré que esta persona había tenido los mismos problemas que yo, que cada día que regresaba para tomar su turno en la empresa, encontraba el interior de la cabina del camión en condiciones poco higiénicas. Pero lo curioso, desde que Sebastián había muerto, nadie había vuelto a trabajar ese camión en el otro turno. Al principio, el jefe no creía en las palabras de este trabajador, así que nuevamente le asignó ese camión a otro empleado. Y con los días el patrón se siguió repitiendo. Hasta donde sé, mi jefe no tuvo más remedio que contratar a una especie de curandera para purificar el camión. Algunos de mis compañeros fueron testigos de esto y me contó los rituales que la señora llevó a cabo. Pero lo más aterrador de todo fueron las palabras que mis compañeros le escucharon decir a aquella anciana. «Sebastián, es hora de que te marches de aquí». Y luego, muchos de mis compañeros juraron haber visto cómo una especie de niebla salía de la cabina y se disipaba en el aire, mientras la mujer repetía una y otra vez sus oraciones en una voz cada vez más alta. Como dije, yo no vi nada de esto porque me encontraba fuera de mi horario de trabajo. Quienes lo vieron fueron mis compañeros del turno de noche. Lo cierto es que después de esa tarde, mi camión ya no volvió a amanecer con la suciedad de siempre. A los pocos días encontraron un reemplazo para Sebastián, y a mí me reasignaron ese camión, ya que nadie más quería manejarlo después de que se había esparcido el rumor de lo que había pasado la noche anterior. Este nuevo compañero, afortunadamente, era todo lo contrario al fallecido. Era bastante disciplinado con su trabajo, muy limpio y considerado con los demás,
por lo que seguí trabajando ya más tranquilo. Y para mi fortuna, nunca más volví a tener problemas de ese estilo. Yo solo espero que esté donde esté, el alma de Sebastián pueda descansar en paz. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Esto es algo que nunca he contado, porque aún tengo muchas dudas al respecto. A veces estoy seguro de que lo que pasó realmente me sucedió, pero otras pienso que todo fue una larga y aterradora alucinación. Déjenme los pongo en contexto. Tenía que hacer una entrega de mercadería en la Ciudad de México. En el camino me surgieron varios inconvenientes, como por ejemplo la pinchadura de un neumático. Luego sufrí diarrea debido a un alimento en mal estado que había consumido en un restaurante al paso. Finalmente, tuve que cargar gasolina y ahí me demoré unos cuantos minutos más. Como resultado, me retrasé muchísimo en la entrega, y eso generalmente era castigado por la empresa con la quita de un extra de dinero por puntualidad. Yo en ese entonces necesitaba mucho dinero. Tenía muchas deudas y ya no podía postergar más los pagos, por lo que me apresuré y aumenté la velocidad, siempre por supuesto dentro de un rango razonable y seguro para mí y para los demás. Pasaron varios minutos. Entonces me di cuenta de que no llegaría a tiempo, así que decidí tomar un atajo. Y ese fue el peor error de todos. Yo sabía que aquel camino era poco transitado y por lo tanto podía estar en malas condiciones, así que incluso el remedio podía ser peor que la enfermedad, ya que si me daba cuenta a mitad de camino de que no podía seguir avanzando, entonces la demora sería del doble. Pero de todas maneras decidí arriesgarme y tomar aquel camino. Ya había atardecido cuando ocurrió esto. Debían ser las 7 de la tarde y yo debía de estar entregando la carga a las 11 de la noche. Así que me introduje por aquella carretera que apenas estaba demarcada. Vi que la vegetación ya la había invadido por los bordes y en algunos lugares incluso el asfalto había desaparecido. Anduve sobre mi camión un buen tiempo, quizás unos 15 minutos, y durante ese tiempo pensé que todo saldría bien. Sin embargo, al cabo de unos minutos, me di cuenta de algo extraño. Primero, fueron los carteles que parecían repetirse. Había uno en especial que decía: "Cuidado, curva peligrosa". Vi que estaba agujereado por 2 balazos. Hice unos kilómetros y ese mismo cartel volvió a aparecer con los mismos 2 agujeros exactamente en la misma zona. Pensé que era coincidencia o quizás alguna broma de mal gusto de algunos tontos de la carretera. Pero luego, algunos kilómetros más adelante, volví a ver el aviso exactamente en las mismas condiciones. Esto era algo imposible. Ese cartel oxidado se estaba repitiendo una y otra vez, como si yo estuviera andando en círculos por la carretera. De todas formas continué marchando, ya que no tenía otra opción. La noche había caído muy rápido y solo se escuchaba el ruido del motor de mi camión. El lugar era incluso adormecedor. Vi unas luces más adelante. Nunca supe si eran estrellas o algo más. Luego distinguí a la distancia una silueta que estaba parada en medio de la ruta. Yo encendí las luces altas para iluminar mejor, y entonces vi a un sujeto que me hacía señas para que me detuviese. Lo curioso es que el sujeto estaba vestido con una bata de hospital y llevaba uno de esos soportes para suero.
A medida que me acercaba, me di cuenta de que aún estaba conectado al suero por una manguera y además tenía una cánula de oxígeno bajo la nariz. Creo que en ese entonces entré en shock, y eso fue porque me di cuenta de que esa persona era alguien que yo conocía. Era un tío muy lejano que había muerto hace varios años de leucemia. Yo estuve en el hospital cuando él murió, y recuerdo esa misma bata con esa misma cánula debajo de su nariz. Inmediatamente frené el camión. Estaba asombrado y aterrado al mismo tiempo. Y entonces, mi tío se acercó lentamente, apoyándose en el soporte para suero, hasta quedar al lado de la ventanilla. Yo temblaba. No podía creer lo que estaba viendo. Pensaba que estaba teniendo una horrible alucinación. Luego de un tiempo, me atreví a mirarlo a través del vidrio. Mi tío tenía la cara demacrada y sus ojos cubiertos de ojeras, justo como lo recuerdo en sus últimos días de vida. Su mirada estaba fija en mí. Fue algo aterrador que no voy a olvidar jamás. Y ahí fue cuando habló. Mi tío me llamó por mi nombre y yo me sorprendí. Me dijo que no siguiera avanzando, porque más adelante me esperaba una pesadilla. Yo le contesté casi sin darme cuenta de que ya no podría retroceder, porque el camino era muy estrecho. Pero él negó con la cabeza y luego dijo que si no me daba la vuelta ahora mismo, lo lamentaría durante todo el resto de mi vida. Él me señaló hacia adelante, hacia aquella luz al final de la carretera. Cuando la miré, pensé que era una luz muy extraña, casi hipnótica. Yo me giré para contestarle a mi tío, pero entonces me di cuenta de que había desaparecido. Me quedé un rato ahí en medio de la carretera, sin saber qué hacer y todavía estupefacto. Luego decidí seguir conduciendo mi vehículo, ahora convencido de que estaba teniendo una extraña alucinación. La imagen de mi tío me había parecido sumamente real, a tal punto de que incluso había pensado que podría tocarlo con mis manos. La luz más adelante seguía allí. Yo avanzaba, pero nunca llegaba a ella. Era como la luz en el horizonte. No sé por qué, pero esa luz me despertaba mucha inquietud. No auguraba nada bueno y me desesperaba escalofríos. Hice otros kilómetros ya totalmente en silencio. Intenté sintonizar alguna radio, pero solo se escuchaba estática. El GPS y mi celular habían perdido señal. Volví a ver el cartel agujereado y al cabo de unos minutos apareció otra figura en medio de la carretera. Yo volví a frenar y distinguí bajo los faros del camión una silueta que también me era muy conocida. Supe que era de una prima por parte de mi madre. Ella se llamaba Lucía. Con Lucía me había criado y habíamos jugado durante incontables horas en el patio trasero de mi tía. Ella era una buena chica. Le gustaba mucho jugar al fútbol y mirar series que generalmente miran solo los chicos. Cuando ella cumplió 17 años, su padre le regaló un coche usado. Estaba en muy buenas condiciones y ella lo usaba para salir durante los fines de semana. Pero una noche, algo terrible sucedió. Mi prima, que supuestamente iba borracha a gran velocidad, chocó contra un paredón y murió en el acto junto con 2 amigas más. Su muerte me dejó devastado, ya que siempre fue como una hermana que nunca tuve. Su funeral fue a cajón cerrado, ya que había quedado destrozada. Sin embargo, yo ahora podía verla en aquella carretera. Lo peor
fue que noté que su cuerpo estaba como desarticulado y me di cuenta de que eran sus huesos rotos. Su cuello también estaba torcido de una manera antinatural y sus ropas eran tan solo harapos. Cuando yo frené el camión, ella comenzó a treparse a través de la parte delantera. Yo la observaba inmóvil, paralizado, hasta que ella estuvo sobre el parabrisas y lo golpeó varias veces mientras lo observaba fijamente. Yo estaba en shock y le dije con un hilillo que me quedaba de voz que por favor no me atormentara de esa manera. Y entonces ella asintió muy seria y repitió las palabras que me había dicho mi tío. Me dijo que no siguiera marchando, que me detuviera en este mismo instante y diera la vuelta. Luego simplemente desapareció en la oscuridad, dejando como una especie de niebla blanca en su lugar. Pese a estas advertencias, yo seguí conduciendo mi camión. Yo no sabía si estaba despierto o dormido, pero de todas formas, sabía que tenía que seguir avanzando y entregar el cargamento. Intenté encontrar una señal en mi radio para informar a la empresa lo que estaba ocurriendo, pero solo se escuchaba estática. Pasaron otros minutos más, y entonces vi a un costado de la ruta una figura que, con solo divisarla en la penumbra, me hizo llorar. Era mi abuela paterna. Ella siempre había cuidado de mí y la extrañaba todos los días de mi vida. Ella murió de vieja. Yo siempre iba a visitarla al cementerio cuando podía. Mi abuela estaba vestida con su característico vestido floreado y un pañuelo en su cabeza, además de unas pantuflas de lana que usaba durante cualquier época del año, incluso en los veranos más calurosos. Al verla, inmediatamente frené mi camión, llorando desconsolado, pues creí que jamás volvería a verla. Mi abuela me dijo exactamente lo mismo que mi tío y mi prima, que no debía seguir avanzando, que debía hacer lo posible por girar y regresar por donde había venido. Ella dijo que debía hacerlo, que no esperara a que llegara aquella luz que se veía al fondo, que ella me daría fuerzas para que yo pudiera devolverme. Sus palabras me conmovieron y me sacaron de ese estado de sopor e incertidumbre en el cual me había sumergido. Así que yo le prometí que regresaría sobre mis pasos, y entonces comencé a maniobrar el camión. Pero pronto me di cuenta de que era casi imposible hacerlo, ya que había muy poco espacio a ambos lados. Mi abuela me dijo que lo intentara un poco más, y entonces yo sentí que una de las ruedas del camión se deslizaba de una forma extraña, como si estuviera patinando sobre un hielo o algo así. Luego, mi abuela me dijo que ella había hecho mucho esfuerzo por ayudarme y que debía ahora descansar en su cama. Se despidió de mí con lágrimas en los ojos y me dijo que ahora yo podía girar el camión con tranquilidad. Lo intenté una vez más y en efecto, logré darle la vuelta sin problema. Me despedí de mi abuela y luego me alejé a toda velocidad de aquella luz. Conduje a gran velocidad por espacios de unos cuantos minutos. Y luego, no recuerdo qué pasó. Una oscuridad repentina me invadió, como si mis ojos se hubiesen cerrado. Y de repente, me desperté en un hospital de la zona, rodeado de familiares y amigos. Según me dijeron, me había quedado dormido al volante y no había chocado el camión por puro milagro. El vehículo se desvió por los montones y se detuvo solo a unos 15 metros de la ruta. Por poco no me había chocado contra unas formaciones rocosas,
Eso sin duda hubiese hecho mucho daño al camión e incluso podría haberme matado. No sé bien si lo que yo vi aquella noche se trató de una alucinación o de una advertencia por parte de mis familiares muertos. Yo creo que ellos estaban intentando alejarme de aquella luz, que ahora sé era la luz que estaba en el portal de la muerte. Quizás ellos lograron evitar que yo muriera esa noche, porque aún no era mi tiempo. Desde entonces, todos los días en agradecimiento, les prendo una vela para honrar su memoria. Sé que tarde o temprano volveré a encontrarme con ellos, y entonces los abrazaré y les diré cuánto los he extrañado, y les daré las gracias por permitirme vivir más tiempo. Esa es mi historia, una historia que me ocurrió hace ya unos 5 años. Ustedes pueden darle la interpretación que prefieran. Gracias por escucharme. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado de la historia anterior. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Buenas noches, comunidad. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Jackson Martínez. Ya tengo 6 meses escuchando su canal y créanme, son uno de mis favoritos. Bueno, ya vamos al grano. Esto que les contaré ocurrió aquí en mi país. Trabajo como guía turístico en una zona aislada del país. Prefiero no hacer mención de mi país, ya que no quiero afectar a ninguna parte. Todo empezó cuando llegó un grupo de jóvenes que querían conocer las montañas, ir a acampar unos 2 o 3 días a lo profundo, donde para llegar debíamos caminar unas 7 u 8 horas. El grupo era de unos 5 jóvenes, más mi amigo Tommy y yo. Iniciamos la travesía y todo marchó bien. Conocí a Estela, una chica hermosa, pero ya ella tenía a su esposo, el cual no andaba en el viaje. Siempre he sido bien respetuoso con las chicas. Aunque me gustaba, mantuve el respeto tanto profesional como con la joven amistad que ya habíamos iniciado. Al segundo día de estar acampando, uno de los jóvenes se sintió bastante mal. Al parecer, la bebida que mi amigo había comprado no estaba bien, porque ya varios se estaban sintiendo mal. Yo no tomo alcohol y estaba muy bien de ánimos cuando vi que aquel joven se estaba poniendo bien mal. Yo le dije que deberíamos irnos porque si nos quedábamos, era posible que esto se complicara bastante. Así que salimos todos y recogimos los equipajes. Al adentrarnos en la densa oscuridad del bosque, con solo nuestras linternas cortando la negrura, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La caminata se tornó silenciosa. El único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestros pies y el lejano eco de animales ocultos en la noche. La atmósfera se cargó de un pesar indescriptible, como si cada árbol y cada sombra escondiera un observador invisible. Cuando el grito desgarró el silencio, cada fibra de mi ser se paralizó. No era un sonido humano, tampoco de un animal conocido. Resonó a través de los árboles, envolviéndonos en una capa de terror profundo. Nos detuvimos en seco. Intercambiamos miradas de pánico, preguntándonos si debíamos correr o permanecer inmóviles. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda?, gritamos, pero solo el silencio nos respondió. Un silencio tan profundo que parecía devorar nuestras palabras. Continuamos. Cada paso era más pesado que el anterior, hasta que la vista ante nosotros detuvo nuestros corazones. La luz de nuestras linternas reveló una escena de horror. Había un cadáver humano ahí, y aparentemente se había usado mucha violencia. Pero lo que realmente heló mi sangre
fue la presencia que se cernía sobre él. Era una silueta oscura, de proporciones grotescas, con la cabeza deformada que evocaba la imagen de un cerdo monstruoso. Algo en su postura, en la manera en que se inclinaba sobre su presa, era perturbadoramente consciente. Parecía inteligente. Nunca he sentido un miedo como el de ese momento. Mis piernas temblaban y un frío glacial recorrió todo mi cuerpo hasta llegar a mi cabeza. La criatura, sintiéndose observada, se irguió lentamente, revelando su estatura imponente. No era ni un humano ni un animal. Era algo que no debería existir. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi un abismo de oscuridad y hambre. Corrimos, impulsados por un instinto primal de supervivencia, escondiéndonos entre los matorrales, mientras escuchábamos sus movimientos pesados en la distancia. El ataque fue repentino. Un grito de agonía de uno de los nuestros rasgó la noche, y la criatura estaba sobre él en un instante, armado solo con una rama. Intenté desesperadamente defenderlo, pero la criatura era inmune a mis débiles intentos. Solo el disparo al aire de Tommy logró ahuyentarla. Esa noche enfrentamos a un ser de pesadillas, una manifestación de terror que desafiaba toda explicación. La experiencia nos dejó marcados. Cada sombra, cada ruido inexplicable, ahora lleva el eco de esa noche. Lo que vi en el bosque desafía la comprensión y aún me persigue en mis sueños. Bajamos llevándonos al joven al hospital y fue todo como pensamos. La bebida era falsificada y estaba adulterada. Fuimos a la comisaría a denunciar ambos eventos, el de la bebida que le vendieron a mi amigo falsificada y de esa cosa que vimos en el bosque que atacó al joven, al cual casi le debían amputar una pierna. Según el reporte de la policía, fuimos atacados por un animal no identificado y hasta el día de hoy no sabemos qué era eso. Muy bien, oyentes, ahora vamos con el último relato de la noche. La noche se cernía sobre mí con una intensidad que nunca antes había experimentado. Conducía por una de esas carreteras que parecen olvidadas por el tiempo y por los habitantes de la ciudad cercana. Aquella que, al igual que yo, hasta esa noche, vivían ignorantes de las historias y advertencias que se tejían alrededor de ciertos lugares. Mi nombre es Ángel Rodríguez, y lo que aconteció en esa curva abandonada, en algún lugar remoto del estado de Osaka, México, se ha grabado en mi memoria como un recordatorio permanente de que hay momentos en la vida que, una vez vividos, cambian tu perspectiva para siempre. Yo era un repartidor para un conocido restaurante de comida rápida, un trabajo que me había llevado por casi todos los rincones de la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, esa noche, mi ruta me llevó más allá de lo habitual, a un destino ubicado al final de una carretera poco frecuentada. La lluvia constante y fría me acompañaba, convirtiendo el viaje en un desafío contra los elementos y contra la creciente sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Cerca de las 11 p.m., justo al llegar a un tramo conocido entre los locales como la Curva del Niño. Este lugar estaba situado en un recóndito de este estado en México. Recibió su nombre tras un trágico suceso que involucró a una familia que vivía a su vera. Un accidente de tráfico se cobró la vida de un niño de apenas 8 años. Los detalles son algo de lo que la gente del lugar no habla.
un recuerdo doloroso que prefieren dejar en el olvido. En aquel lugar, mi moto comenzó a fallar inexplicablemente. No era un mecánico, pero sabía cuando un problema era más que simplemente técnico. Mientras intentaba reiniciar el motor, el silencio de la noche se hizo palpable, roto únicamente por el ocasional sonido de la fauna nocturna. Y entonces lo escuché, un chillido agudo que se cortaba abruptamente, como si la propia noche quisiera silenciarlo. Levanté la vista buscando el origen del sonido, y por un instante creí ver una figura sombría parada en medio de la carretera. Parpadeé y ya no estaba, dejando solo la sensación de un frío que se colaba hasta los huesos. Mi mente me decía que continuara, que dejara atrás esa carretera y sus secretos. Pero algo, quizás la rutina del trabajo o la curiosidad, me impulsó a seguir adelante. Fue entonces cuando vi el coche abandonado a un lado de la carretera, las puertas abiertas de par en par, como si sus ocupantes hubieran salido a toda prisa del lugar o hubieran sido forzados a salir. Las marcas en el metal, profundas y violentas, no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran las marcas de un accidente común. Parecían haber sido hechas por... No podía permitir pensar en eso. No aquí. No ahora. Con un esfuerzo consciente, aparté la mirada del vehículo y me enfoqué en mi tarea: reiniciar la moto y salir de ahí. Después de varios intentos, el motor volvió a la vida, y nunca antes había sentido tanto alivio al escuchar ese ruido. No me detuve a mirar atrás. No quería saber si la figura que creía ver aún estaba allí, observándome. El resto del viaje hasta el destino del pedido transcurrió sin incidentes, pero la sensación de haber sido testigo de algo inexplicable no me abandonó. Entregué la comida con manos temblorosas y una disculpa torpe por mi demora. El cliente, confundido por mi apariencia desaliñada y mi evidente agitación, no hizo ninguna pregunta. Al regresar, la carretera estaba tranquila, como si la noche anterior hubiera sido solo producto de mi imaginación. Pero yo sé lo que sentí, sé lo que vi. Desde esa noche, evito cualquier entrega que me lleve cerca de esa carretera. Sé que hay quienes no creen mi historia, quienes piensan que fue el cansancio o la noche jugando con trucos con mi mente. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que algo acecha en la curva del olvido, algo que desafía lo real y lo posible. Y aunque ahora busco rutas más concurridas, parte de mí siempre volverá a esa noche, preguntándome qué fue lo que realmente vi.